Amén. ¿Sí? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos tener en cuenta algo muy especial. ¿Sí? Dios la bendiga, mi hermana, gracias. Tenemos que tener en cuenta algo muy especial. Siempre tenemos la presentación de el apóstol Pablo, y él está diciendo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, él dice, yo pues preso, es porque esta carta la escribe desde la prisión, ¿sí? Entonces dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra, que nosotros debemos andar en una forma digna, ¿sí? Digna conforme a la vocación con que nosotros hemos sido llamados. O sea que esto es un llamado de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y esto es lo que está poniendo en la presentación el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos lo grande del llamamiento que el Señor nos hace, ¿sí? A través de su palabra. Así que, bueno, como dice la palabra, una de las cosas que dice, bueno, si realmente estamos en el Evangelio, andemos como es digno de, como se debe andar en el Evangelio, ¿sí? Porque a veces las personas no hacen o no están viviendo conforme a lo que Dios nos pide, conforme a esta vocación. Sabemos que si somos seguidores de Cristo, tenemos que vivir conforme a Cristo, ¿sí? No podemos ser diferentes, ¿sí? No podemos tener una forma diferente, porque si en realidad seguimos a Cristo, decimos que seguimos a Cristo, pero no estamos haciendo las cosas conforme a un seguidor de Cristo, quiere decir que el espíritu del enemigo está obrando de alguna forma en nuestras vidas, haciéndonos que la vocación con la que hemos sido llamados en realidad no sea que no se compare, ¿sí? O sea, al estar uno en una forma, actuando en una forma diferente, lógicamente no estamos dando testimonio de que Jesucristo nos llamó, sino que en pocas palabras, cualquiera que nos ve, que nos conoce, va a decir, bueno, en realidad sigue siendo una misma persona como ha sido siempre. Dios bendiga a mi hermana Lisbeth Fabiola Aldana. Dios la bendiga mucho. Gracias por acompañarme. Gracias a toda la familia. Dios bendiga a toda su familia, mi hermana. ¿Sí? Bueno, como les estaba diciendo, una de las cosas que hay que entender, fíjense cómo el apóstol Pablo, estando en prisión, enviando esta carta de la prisión, cómo él está hablándole a la iglesia de Éfeso, diciendo, bueno, miren, ustedes deben hacer de esta forma, ¿sí? No deben cambiar su forma de ser, porque han sido llamados realmente por nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando las personas lo vean a ustedes, que las personas vean en realidad que son seguidores de Cristo. Eso es lo que en realidad quiere decir, ¿sí? Entonces, uno no puede estar actuando de una forma diferente a la que de un cristiano, porque si no,
no estamos lo que se llama dando un buen testimonio, ¿sí? Ahora dice, fíjense de qué forma en el versículo número 2 está diciendo allí de qué forma. Dice, bueno, está diciendo con toda humildad y mansedumbre. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho es en realidad tener mansedumbre, ¿sí? Porque primero que nada, ser humilde no es fingir que somos buenas personas, ¿sí? Sino que debemos ser buenas personas. Dios bendiga a mi hermana Rosy Jiménez de México, a mi hermana Lisbeth Fabiola de allí de Colombia. Dios la bendiga a mis hermanas, Santiago Padilla también, mi hermana que está allí compartiendo. Dios las bendiga. Gracias mi hermana Rosy Jiménez, gracias. Saluda a su familia. Bueno, como les digo, acá para demostrar realmente que hemos sido llamados con una vocación especial, que es el llamamiento de Dios, nos dice, bueno, ustedes, una de las cosas que deben hacer realmente como fruto de un seguidor de Cristo es con toda humildad, ¿sí? En realidad, lo que nos pide la palabra a veces puede ser un problema en cierta forma. ¿Por qué? Porque por ahí se nos puede salir lo que se llama la humildad, y no ser humildes, se nos puede también salir lo que se llamaría la mansedumbre. Porque cuando somos seguidores de Cristo y estamos en público, por lo general siempre hay personas que son usadas por el enemigo para que nosotros nos salgamos del lugar, y lógicamente, después que nosotros nos salgamos del lugar, cualquier persona que nos esté viendo y que entienda que somos cristianos, y cuanto más si es pastor, van a decir, miren este cristiano o miren este pastor, en realidad no está viviendo conforme a la vocación con la que ha sido llamado como un seguidor de Cristo, y no tiene mansedumbre y no tiene humildad, ¿sí? Ese es un fruto que debemos tener, y a veces puede que no lo tengamos y las personas puedan decir algo de nosotros que no corresponde en realidad. Ahora, fíjense bien, dice, hay otra cosa más que nos dice que tiene que ver con la vocación y el llamado, y es soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿sí? Fíjense, esta es una cosa que nos cuesta mucho a nosotros, ¿sí? Que es soportar a las otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en realidad no soportamos. O sea, no tenemos mansedumbre, no tenemos humildad y no soportamos a veces a las personas que nos agreden, que nos hacen cosas, ¿sí? Dice, con paciencia. Otra cosa que a veces tampoco tenemos es la paciencia, ¿sí? Soportando, ¿sí? Con paciencia los unos a los otros. Yo creo que cuando la palabra nos habla, nos damos cuenta cuántos errores tenemos y cuántos pecados tenemos en realidad, que están diciendo en realidad quiénes somos nosotros y qué espíritu es el que tenemos, ¿sí?
nos está diciendo quiénes somos nosotros y qué espíritu es el que tenemos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el espíritu que tenemos no es el que realmente corresponde, ¿sí? El que deberíamos tener, ¿sí? Ahora, dice en amor, y esto es algo muy, muy embromado, ¿sí? En amor. En amor. Realmente es algo que tenemos que, una de las cosas que nos está pidiendo el Señor es amor, y eso no lo tenemos. Y si no tenemos amor, entonces no estamos dando testimonio en realidad de que somos un seguidor de Cristo, ¿sí? No estamos dando testimonio de en realidad lo que tendríamos que nosotros ser. ¿Y qué más dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que debemos estar atentos, ¿sí? En guardar la unidad en el Espíritu. Fíjense todas las cosas que Dios nos pide a través de su palabra, ¿sí? Nos pide cosas que son las que en realidad no poseemos, y si lo poseemos es un ratito o un momento y después se termina esa mansedumbre, esa vocación, nos olvidamos, un montón de cosas suceden, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre lo que nos dice y nos aconseja la palabra, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que tenemos que estar unidos, y en esa unión que tenemos debe estar y debe existir paz, ¿sí? Miren cuántas cosas que Dios nos pide a través de su palabra para realmente ser un seguidor de Cristo. Y si nosotros analizamos, fíjense cuántas cosas en realidad tenemos que hacer y cuántas de esas cosas no hacemos, ¿sí? Cuántas de esas cosas no hacemos. Tenemos que meditar, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que meditar. Vamos a verlo nuevamente para que no se olviden, ¿sí? Fíjense bien lo que dice el Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Profesamos ser cristianos, y eso es una vocación que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? El querer y el hacer, ¿sí? Seguir al Señor, ¿sí? Digno, ¿sí? Digno. Un llamamiento digno, la cual nosotros debemos tener un comportamiento digno, con humildad, ¿sí? Con humildad y mansedumbre. Miren cuántas cosas. Soportando, dice, con paciencia, los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿sí? Un cuerpo y un espíritu. O sea que debemos estar unidos en un solo cuerpo, ¿sí? Si nosotros analizamos al enemigo, vamos a ver el enemigo que tiene a todos sus aliados unidos, ¿sí? En un mismo espíritu y sentir del enemigo. Y acá nosotros tenemos que ser
unidos en el Espíritu de Dios, ¿sí? Digno de la vocación con que hemos sido llamados, y habiendo paz entre nosotros, ¿sí? Habiendo paz entre nosotros. Así que tiene que ser un solo cuerpo, un solo espíritu, dice, y una esperanza, una misma esperanza de vuestra vocación. Cada uno de nosotros tenemos una esperanza, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una esperanza en Dios, en el Señor, de que vamos a recibir la vida eterna, ¿sí? Esa es la esperanza que tenemos, que vamos a recibir la vida eterna. Ahora, hemos confesado a Cristo, lo hemos recibido a Cristo, y nuestra esperanza, ¿sí? La vocación de nuestra esperanza es vivir eternamente con Cristo Jesús. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Sí? Tenemos que estar unidos, como dice acá, con un solo Señor, una sola fe y un bautismo. ¿Por qué dirá esto la palabra, no? Porque a veces las personas tienen 2 señores, 3 señores, ¿sí? Y no es el Señor Jesucristo realmente quien en realidad reina, sino que reinan otros señores que no es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que tengamos un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor. Y no nos desviemos de esas cosas, porque por ahí pueden aparecer señores o señoras, ¿sí? Que las personas pueden tomar como algo principal para sus vidas, ¿sí? Y eso es de lo que hay que tener cuidado. Un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice también, pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida, ¿sí?, del don de Cristo. Y esto es algo que, amén, Palominos Evangelista Sergio. Dios le bendiga, gracias por compartir. A Yasmina Chambi, gracias mi hermana, Dios le bendiga, gracias por compartir. Que Dios les bendiga mucho, ¿sí? Gracias mi hermano Palomino Sergio, Dios les bendiga, gracias por compartir conmigo. Hoy estamos probando nuevas tecnologías, y bueno, estamos un poco distraídos, pero ya vamos a estar mejor, más acostumbrados a esta tecnología. Bueno, como dice la palabra, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que cada uno tiene una gracia especial dada por Dios, ¿sí?, conforme a la medida del don que Cristo quiere dar a las personas, ¿sí? Yo quiero decirle que posiblemente hay personas que no quieren entender que
el Señor da dones. El Señor da dones. Ahora, ustedes pueden conocer la parábola de los talentos, donde a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5, y podemos ver que cada uno qué es lo que hace con cada talento. Ahora, fíjense bien, hay muchas personas que tienen un don espiritual. ¿Y qué sucede? Dice, no, yo no voy a trabajar en iglesia porque este don en realidad no quiero ejercerlo, no me agrada, o es uno nada más, hay otros que tienen más. Bueno, uno tiene que recibir lo que Dios le dé cuando uno comienza a trabajar. Por eso el mismo Pablo nos está diciendo y aconsejándonos, y Dios nos está hablando también a través de su palabra, cómo debemos ser nosotros para vivir como cristianos, como servidores de Cristo. ¿Sí? Entonces, acá dice, bueno, a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia o un don especial, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre hablo, a veces yo sé que puedo cansar a las personas, pero quiero darle ejemplos como el primer don que yo recibí. ¿Cuál fue? El primer don fue liberación, ¿cierto? Y lo recibí y lo comencé a ejercer conforme a la gracia que Dios da y a la revelación. Entonces, después se fueron manifestando otros dones. Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiese ejercido ese don que Dios, que el Señor otorgó por gracia? ¿Sí? Y hubiese dicho, no, esto no lo hago. O podría haber dicho, como algunas personas, bueno, liberación es algo muy, muy fuerte, o da miedo a algunas personas. Y podría haber dicho, bueno, no, eso no quiero ejercerlo porque es peligroso. Y cuando Dios da un don, Él sabe por qué se lo ha otorgado a uno. Ahora, aparte de la revelación que Dios nos va a dar, ¿sí? También nos va a dar sabiduría, ¿sí? Nos revela y nos da sabiduría cómo ejercer ese don, ¿sí? Es hermoso en realidad ver cómo es Dios con cada uno de nosotros, cómo es Dios cuando otorga dones, ¿sí? Es hermoso. Entonces, fíjense bien, para que les explico como ejemplo, yo no soy nada más que un servidor, pero yo quiero que ustedes vean cómo se desarrolla en una persona las virtudes que Dios quiere dar y quiere que uno ejerza. Yo comencé en liberación, ¿cierto? Y me decían, bueno, tienen que ir a tal lugar, a orar, y a donde me mandaban yo iba, no importa la hora, porque muchas veces eran las 2, 3 de la mañana, y yo tenía que ir a orar, porque había una persona muy mal, a lo mejor en una casa una persona rompiendo los muebles, o un hombre golpeando a su esposa, o a sus hijos, qué sé yo. Muchos peligros, sí, de un endemoniado. Ahora, nunca dije que no, siempre fui para hacer el trabajo que tenía que hacer. Pero juntamente con eso, al orar por las personas también iban siendo sanadas. Entonces, un don, ejerciendo un don, trajo otro don. ¿Sí? Sanidad y milagros. ¿Entienden? Entonces,
A lo mejor, ¿qué pasa si yo le hubiese dicho a Dios, no Dios, yo no quiero el don de liberación, solo el de sanidad y de milagros nada más? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiese hecho Dios conmigo? Me hubiese reprendido, ¿sí? Él me dijo, él fue otorgando un don que bueno, posiblemente no tenía que aprender, gracias a Dios que no tenía temor, ¿sí? Y comencé a ejercerlo junto con mi esposa, ¿sí? Comenzamos a trabajar en eso, yendo a un lugar, a otro, a donde nos mandaban, y pudimos salir adelante, y después Dios fue dando los dones de sanidades y milagros, ¿sí? Entonces, yo le cuento para que ustedes vean que Dios quiere hacer cosas en la vida de las personas, que Dios da dones, por lo menos cuando recibe a Jesucristo, un don recibe. Ahora, hay personas que ni saben qué recibieron, pero si alguna persona que está escuchando no sabe qué don recibió, yo le puedo decir que Dios pone en su corazón para que ore por un don que Dios le quiere dar. Entonces usted ora y le pide a Dios el don que Dios mismo le quiere dar. Así funciona, ¿sí? Dios hace sentir en nosotros que quiere que pidamos un don, ¿sí? Pero es el mismo Dios que está produciendo eso para que nosotros lo pidamos. Y después Él lo otorga, y después nos tiene que dar la sabiduría para ejercerlo, porque los dones espirituales no son nos tiene que Dios revelar cómo ejercerlo, porque se imaginan, un don espiritual debe ser ejercido espiritualmente y dirigido por Dios espiritualmente. Todo espiritualmente. ¿Entiende? Entonces, lo primero que uno debe hacer si realmente quiere servir a Dios, solamente tiene que disponer su vida, su cuerpo, su mente y dejar que Dios comience a obrar en nuestras vidas. Que Él haga como quiera, ¿sí? Que Él haga como quiera. Y Él va a empezar a trabajar de forma tal que nos va a decir qué tenemos que orar o qué tenemos que hacer. Como yo he comentado muchas veces, bueno, Dios me llamó como evangelista a Rosy Jiménez. Bueno, después si quiere comentamos eso. Mire mi hermana, ya que usted me está diciendo esto, yo creo que sí, debe saberlo, nada más que no se ha dado cuenta cuál es. No se ha dado cuenta cuál es. Pero sí estoy seguro que Dios le dio un don, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante. Si nosotros estamos en el camino del Señor, agradando a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo más fácil, mi hermana Rosy, es pedirle a Dios, decirle, bueno, Dios mío, yo la verdad que no sé qué don me has dado o me has otorgado y quiero saber. Y después que Dios le diga qué don le ha otorgado, entonces después cuando ya sepa usted tiene que decir, bueno, Dios mío, ahora revelame de qué forma yo puedo trabajar, ¿sí? ¿Sí? ¿De qué forma puedo trabajar? Yo, con respecto a los dones, le puedo decir a las personas cómo pueden trabajar, ¿sí? Pero cada persona, Dios le ha dado una forma diferente de ejercer las cosas,
¿sí? No muy diferente una de la otra, pero yo les explico, para que ustedes vean, me estoy a lo mejor extendiendo y yéndome por otro lado, pero para que ustedes tengan un conocimiento, eh, por ejemplo, cuando Dios me llama como evangelista, cuando tenía que orar por los enfermos, yo oraba por todas las personas, en conjunto, o sea, por todas las personas que estaban, y oraba por diferentes enfermedades. Pero ¿qué pasó? Después de un tiempo, Dios me dio una forma particular de trabajar en sanidad y milagros. Entonces, ¿cómo me dio Dios? La gente está toda sentada y yo digo, bueno, van a pasar las personas, según lo que Dios me hace sentir, por ejemplo, las personas que tienen problemas, pongamos, en el corazón, ¿sí? Unos tienen corazón grande, otros tienen otras clases de enfermedades, o tienen a lo mejor venas o válvulas que no están trabajando bien. Entonces, hay una infinidad. Ahora, yo como le digo, oro, están todas las personas sentadas, le digo, bueno, ahora los que tienen problemas del corazón, que pasen. Muy bien, mi hermana Rosy Jiménez, muy bien. Y Dios se lo va a mostrar. Entonces yo decía que pasen las personas enfermas del corazón y esperaba uno por uno, yo iba orando, uno por uno. Muchas veces los cultos terminaron 2 y 3 de la mañana. Y todos sentados y todos viendo los milagros con sus ojos que Dios producía, que se llama manifestación del poder de Dios. ¿Sí? Yo le converso esto con lo que se llamaría con toda humildad y respeto, ¿sí? Y con la gloria que es para Dios. Pero soy un instrumento de Dios, entonces también creo que puedo trabajar como un maestro para aquellos que necesitan saber cómo conducirse cuando Dios otorga un don espiritual. ¿Sí? Entonces uno siempre debe estar atento a Dios, debe tener comunión con Dios, debe ayunar, debe orar. Yo lo que más siempre le aconsejo a las personas es que sean honestos con Dios. A Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar. Los pecados que cometen no se pueden esconder. O los que cometemos todos, no se pueden esconder. ¿Sí? Entonces, uno debe ser honesto con Dios. No ocultar las cosas que Dios ve. No intentar eso. Porque ahí uno está siendo deshonesto. Fíjense que muchas veces las personas preguntaban, bueno, pastor, ¿usted cómo recibió los dones que ellos vieron, cómo se manifestaban? Les puedo decir palabra de ciencia, palabra de sabiduría, qué sé yo, cuántos dones que Dios da, ¿sí? Y por lo general es posible, por lo general es posible que a alguno le responda y diga, no, porque yo hice mucha oración, no, porque yo di mucho dinero, no, yo porque hice esto. Es todo mentira. Es todo mentira. Porque el otro día al respecto, y Dios da los dones a quien quiere y en la cantidad poderosa que Él quiere otorgárselo a una persona. Entonces, las personas esperaban que yo le dijera, bueno, mire, yo hacía esto, hacía lo otro. No, yo sabe que le decía a la gente. Dios fue bueno conmigo, Dios tuvo misericordia y trate de ser lo más honesto que pueda con Dios
y eso es todo. Lo demás, la santidad, la consagración, ya es de parte de cada uno, ¿sí? Porque Dios da cosas hermosas, increíbles, ¿sí? Dios bendiga a Juana Rosario, mi hermana de Santo Domingo. Dios da cosas maravillosas. ¿Se imaginan? Ustedes piensen, un día estábamos en el mundo. ¿Y qué éramos? Nosotros decimos por ahí, a lo mejor no sé si está bien, gracias mi hermana Juana Rosario. Nosotros por ahí, acá decimos a lo mejor pícaro, en otro lugar a lo mejor pueden decir fresco, o acá a veces también decimos caradura, qué sé yo. Pero Dios es bueno y quiere darnos cosas buenas y quiere que seamos honestos, porque Dios lo que Él quiere es otorgarnos, pero quiero que entiendan, todo lo que otorga Dios es para el crecimiento de la iglesia, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, es tan sencillo, Dios, no vayan a pensar que Dios es difícil y yo podría decirle, bueno, hermano, tiene que hacer esto y lo otro. No. Santidad y consagración. Eso es lo único que yo le puedo decir. Dios te llama, limpiate todo lo que puedas, consagrate a Dios, ¿sí? Todo lo que puedas, y Dios después, Él va a hacer todas las cosas. En realidad, nosotros no hacemos mucho. Lo que tenemos que hacer y nuestro deber es entregar nuestras vidas en las manos de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer otras cosas, ni tenemos que hacer cosas raras, ¿sí? No. Tenemos que servirle a Dios humildemente, por eso lo leíamos en la palabra, humildemente, con mansedumbre, ¿sí? Unido en un mismo espíritu con cada uno de los hermanos, como hacía hoy hago cuando voy a un lugar, de estar unidos en el espíritu del Señor. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda obrar, no pueda meterse entre medio, y para que hayan milagros, maravillas, sanidades, liberación, todo, ¿sí? Todo, hermanos, hermanas, amigas, amigos, es todo disposición nuestra. Poner, como que dice, nuestro corazón así, decirle, Señor, este es mi corazón. Hace lo que quiera con él, ¿sí? Y eso es todo. Así de sencillo es Dios. Nosotros a lo mejor lo hacemos difícil. Otros a lo mejor para que se vea inalcanzable pueden hacer las cosas difíciles. Pero no es Dios inalcanzable. Si usted observa, somos nosotros los inalcanzables. ¿Por qué? Porque cuánto le costó a Dios, ¿sí? Buscarnos todo el tiempo y esperar que nosotros abriéramos nuestros oídos espirituales para escuchar el llamado a través del Espíritu Santo que lo produce en nuestras vidas e ir y arrodillarnos a los pies de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó? Y sin embargo nosotros clamamos a Dios, le hablamos a Dios con amor, con cariño, con sinceridad, y Dios acude inmediatamente a nuestro clamor, a nuestro llamado, ¿sí?
entendiendo esto, y que deben entender, que es Dios el que quiere tener contacto con nosotros en primera instancia. Y somos nosotros después que debemos continuar esa comunión con Dios y hacer y aumentar la relación con Dios para conocerlo a Dios, ¿sí? Dios nos conoce a nosotros, pero somos nosotros quienes tenemos que esforzarnos para conocer a Dios, aprender de su palabra para conocer a Dios. Y aún así, por más años que tengamos en el Evangelio, no lo vamos a conocer a Dios. Porque siempre está esa naturaleza pecaminosa que siempre nos desvía del camino y nos quiere derrotar, nos quiere destruir, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de trabajar para seguir a Cristo según Él marcó, diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si hacemos eso con amor, con una relación con Dios a través de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, siempre vamos a tener buenos resultados. Vamos a ver cómo nos habla y nos contesta Dios, porque les digo, como Dios nos conoce, sabe cómo puede hablarnos y comunicarse con nosotros. Yo siempre he tenido la bendición de poder comunicarme con el Señor y poder saber cuáles son sus propósitos que tiene Él con mi vida, no yo con Dios, sino los propósitos que tiene Dios con mi vida. Y creo que he podido escuchar algo de lo que Él quiere. Podría decir, sí, yo escuché perfectamente todo, pero quién sabe si hubo cosas que Dios dijo o quiso que hiciera y no las escuché y no las hice, ¿sí? Hermanos y hermanas, yo los voy a dejar porque el tiempo ha transcurrido. Quiero decirle gracias a cada una de las hermanas y hermanos que están allí, amigos y amigas. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir. A aquellos que quieren que Dios les otorgue dones, pídanselo a Dios. Y fíjense bien lo que dice en... a ver. Ay, Señor, se me ha olvidado. En capítulo 14, ¿sí? Que habla del amor. Pero ¿qué dice? Anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticen. ¿Qué dice? Que pueden anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que prediquen la palabra de Dios, que anhelen y pidan a Dios eso, ¿sí? Que predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que se necesita. Bueno, yo voy a dejarlos allí, que Dios les bendiga, que Dios haga una obra hermosa en sus vidas, y bueno, que puedan obtener todas las cosas que quieren que Dios les otorgue, ¿sí? Amén. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes a las 9 p.m. de Argentina. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.